Zelensky, I think Zelensky is maybe the greatest salesman of any politician that's ever lived. Every time he comes to our country, he walks away with $60 billion. So I like him, but he's the greatest salesman of all time. Los discursos de Donald Trump suelen ser tan llamativos como polémicos, y cuando se trata de la guerra en Ucrania, el candidato a la presidencia de los Estados Unidos no tiene miedo en criticar a Zelensky y el apoyo monetario que le brindan a su país. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. En el conflicto que se libra en el corazón de Europa se dirimen muchas cuestiones. No es una mera disputa territorial entre Moscú y Kiev, sino una batalla geopolítica que podría cambiar para siempre el orden de poderes del planeta. Con el riesgo del ingreso de China a la ecuación y con la presión de otros miembros de la OTAN, ¿qué pasaría con la guerra en Ucrania si Trump gana las elecciones en 2024? En este video queremos responder todas las incógnitas que despierta ese posible escenario y que le quitan el sueño a Zelensky. Primero conozcamos qué ocurre actualmente en el frente de batalla europeo. Ucrania ha tenido un comienzo de 2024 muy difícil y plagado de sangre derramada por sus propios hombres. En febrero sufrió una gran derrota cuando las tropas de Kiev se retiraron de Avdiivka, una ciudad de gran importancia. Luego de meses soportando la embestida de las fuerzas invasoras, la resistencia local tuvo que marcharse debido a las bajas sufridas y a la falta de elementos necesarios para permanecer allí en la línea de combate. A continuación veremos algunos videos tomados en la zona más caliente, donde rusos y ucranianos chocaron de forma brutal. Este material fue registrado por hombres del Kremlin que hicieron flamear su bandera en esa zona. Западная, юго-западная часть Авдеевки полностью контролируется первой славянской бригадой. Зачистка уже практически произведена. Остались мелкие очаги врага. Las imágenes de cientos de cadáveres de soldados de Kiev apilándose en las afueras de Avdiivka impactaron a toda la población. Luego de varias semanas en las que se pronosticaban buenos resultados gracias a la incorporación de armamento proporcionado por la OTAN y al uso extensivo de drones, la derrota fue un baldazo de agua helada que bajó por completo la moral de todo el país. Zelensky y otros funcionarios de su gobierno afirman que Avdiivka se perdió porque las tropas no tenían suficientes municiones para defenderla, ni tampoco el equipo necesario para protegerse de los disparos del enemigo. Lo único que mantenía a esa resistencia en pie era el afán patriótico de los involucrados. Sin embargo, a pesar de las terribles consecuencias de esa presunta escasez, el Congreso de Estados Unidos dilató durante meses el paquete de ayuda militar de $60.000 millones que el presidente Joe Biden prometió a Ucrania. Recién en abril de 2024 se completó la autorización de esa mano colaborativa, la cual incluyó rifles de asalto, vehículos y otros elementos no revelados. Esto llamó la atención de muchos expertos norteamericanos que consideran que debido a la tardanza, la ayuda fue un gasto totalmente inútil, ya que los territorios fundamentales ya habían sido perdidos en combates como los que veremos a continuación. Desde esta perspectiva, el paquete es tan solo un premio consuelo para mantener la ilusión ucraniana de recuperar zonas en las cuales el invasor ya está bien asentado. Para poner aún más presión sobre el tío Sam, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que sin la ayuda de Estados Unidos, Ucrania no solo tendrá dificultades para lograr nuevos avances en el campo de batalla, sino que también le resultará difícil seguir defendiéndose a lo largo del año 2024. En sus palabras, la gente estará preparada, pero no habrá municiones y las brigadas no estarán listas, no solo para nuestra contraofensiva, sino que no estarán listas para defenderse, para mantenerse fuertes. Será muy difícil.
Entonces, ¿qué opina Donald Trump sobre todo esto? Básicamente que la defensa territorial de Ucrania es un gasto que debería afrontar la Unión Europea. We should loan them the money, not send them the money. We should loan them the money so that if they make it, they're against tremendous odds. But if they make it, they pay us back. Loan them the money. Give it to them as a loan. Durante la primera mitad de 2024, el polémico empresario se enfocó en su carrera presidencial para ser elegido para un segundo mandato en la Casa Blanca. Si bien las propuestas y discursos candentes son parte de su marca registrada, hay una de sus proposiciones en particular que destaca por las implicaciones geopolíticas que podría tener. Él afirma que de ganar en los comicios, a los pocos días negociaría el final pacífico del conflicto en Europa. Es que para el político y empresario, el apoyo monetario y militar que brinda Estados Unidos a Ucrania es insostenible, y la única manera de ponerle un punto final es sentarse a conversar con Zelensky y Putin para llegar a una suerte de acuerdo bipartito para el cese de las hostilidades. Es una promesa muy grande y difícil de cumplir, pero es un compromiso que Trump ha levantado como bandera de su campaña. La posición de Donald Trump respecto al conflicto en Ucrania es solo la parte más visible de una política mucho más profunda y compleja. Para el candidato, el problema no es solo el apoyo monetario y militar al gobierno de Volodymyr Zelensky, sino la posición que ocupa Estados Unidos dentro de la OTAN. Desde la perspectiva del empresario, su país es el mayor proveedor y principal referente de la Alianza Atlántica, lo cual genera costos inconmensurables en defensa para mantener el orden en regiones que tienen poco interés para Washington. El ejemplo ucraniano es una cita perfecta para esta dinámica. De acuerdo con Trump, la guerra en Europa ha sido una aspiradora de dinero y armamento para perpetuar un conflicto en el que su país no tiene nada concreto por ganar. Entiende que Putin ya ha logrado la victoria política y territorial hace tiempo. El hecho de que todas las potencias europeas juntas no hayan podido vencer a Moscú y que la economía del gigante euroasiático esté en mejores condiciones que de la inmensa mayoría de sus enemigos es un marcador final elocuente. Según su visión, el Kremlin ya obtuvo lo que quería, y seguir gastando dinero en Ucrania es un ejercicio de necedad inconcebible en el mundo moderno. Now, here's the problem. We've given so far $171 billion. They've given, meaning European Union, which is approximately the same size altogether as our economy, they've given about 20. So we're at 170, let's say, and they're at 20. You don't have to know too much about history to realize, or geography, to realize that they're a little bit more affected than we are. En los primeros meses de 2024, el ejército ucraniano recibió una nueva inyección de dinero y algunos tanques M1 Abrams enviados por la administración de Joe Biden. Hasta el momento, los carros de combate no han surtido el efecto esperado, ya que han tenido algunos problemas técnicos y los tanquistas locales han tenido serias dificultades para sacarle provecho en el estado actual en que se encuentra el conflicto. La variedad de ámbitos en que se desarrollan los combates, la enorme cantidad de armas antitanque que posee el Kremlin y la interminable flota de tanques que emplea han impedido que los legendarios Abrams tengan peso concreto. Actualmente el gobierno de Kiev está en uno de los puntos más difíciles de toda la invasión. La federación está cómoda en la etapa actual del conflicto, ya que cuenta con los recursos humanos y materiales para extender las operaciones durante meses. De hecho, hace poco Putin cerró un trato comercial y tecnológico con Corea del Norte para hacer uso del enorme reservorio misilero de Kim Jong-un a cambio de colaborar en el desarrollo del programa de satélites del país asiático. Esto significa que los hombres del Kremlin también tienen a su disposición miles de proyectiles con la capacidad de borrar del mapa ciudades enteras. En otras palabras, Moscú tiene todas las cartas ganadoras. Para muchos expertos es cuestión de tiempo para que la victoria se haga efectiva, pero como siempre, hacer predicciones en la guerra es una espada de doble filo.
Si bien hay muchas versiones de qué pasaría si Estados Unidos interviene en el conflicto, todo parece tambalear en caso de que Donald Trump gane la presidencia. En principio no seguiría apoyando activamente a Ucrania, pero esto no significa que vaya a alinearse políticamente con Rusia y China. Todo lo contrario. El candidato ha dicho en numerosas ocasiones que si bien no existen problemas personales con Vladimir Putin y Xi Jinping, también tiene bien en claro que son competidores directos en materia económica y deben ser tratados como tales. Otro factor importante para comprender la posición de Trump es que desde hace años el político anuncia un cambio en el clima mundial respecto a los nacionalismos y las medidas proteccionistas. Él cree que el futuro no está en un globalismo sin fronteras y de cooperación irrestricta, sino todo lo contrario. Muchos países ya han demostrado que esa tendencia es real, lo cual demanda una visión novedosa respecto a cómo manejar las tensiones políticas y comerciales del futuro. En simultáneo, Washington deberá aprender a vivir en un mundo multipolar, en el cual China le compite mano a mano por el puesto de ser la primera economía planetaria. Al mismo tiempo, Rusia se postula como la nación más importante de Europa, dominando varias industrias y proporcionando la energía no solo de sus aliados, sino también de sus enemigos. En ese contexto, una hipotética presidencia de Trump tendría como principal desafío perpetuar la hegemonía estadounidense en un planeta cambiante. Ahora, ¿qué opina de todo esto Volodymyr Zelensky? El primer mandatario ucraniano afirmó que si Donald Trump impone un tratado de paz precario entre su país y Rusia, tendrá una pésima administración y será considerado un presidente perdedor. En otras palabras, que el mundo verá esa gestión como una señal de debilidad ante la autoridad y el poder bélico de Vladimir Putin, lo cual pondría a Estados Unidos en una posición muy incómoda. En entrevistas brindadas con el periódico The Guardian, Zelensky comentó que no tiene pensada una estrategia clara sobre cómo tratar con Donald Trump en caso de que triunfe en los comicios de 2024. De hecho, ni siquiera ha tenido una conferencia o llamada telefónica para intercambiar ideas. En esa misma entrevista, Zelensky comentó que el ex primer ministro británico Boris Johnson intentó ser el nexo entre ambos líderes para iniciar las gestiones y el contacto en caso de una victoria republicana, pero sus aproximaciones fueron en vano. Trump mantiene su postura frente a la guerra y esta fue su respuesta al mandatario de Kiev. I want to remind you that Trump was once the president anyway. I had a meeting with him and I was also the president at the time. There was no full-scale invasion, but there was a war. There was already a Russian aggression. Crimea was occupied, part of Donbass was occupied. I'm not sure if he was deeply involved into this matter, but nevertheless, he did not solve this issue. I'm not sure it was a priority for him. Sobre los efectos que tendría una política de recorte, el presidente ucraniano fue claro. Sin la asistencia de Estados Unidos, la guerra en Europa es un caso perdido. Rusia tardaría pocos días en capturar las ciudades restantes y establecer una dominación absoluta del territorio vecino. En palabras de Zelensky, Ucrania, con las manos vacías, sin armamento, será incapaz de defenderse de un ejército multimillonario. ¿Trump quiere ser un presidente perdedor? ¿Entiende realmente lo que puede ocurrir? Los asesores de Trump han esbozado un plan que podría ser la base para un tratado de paz entre ambas fuerzas beligerantes. Y no es una propuesta que vaya a agradar al pueblo ucraniano. Según allegados al candidato a presidente, el plan incluye cederle los territorios del este y Crimea a Rusia, a cambio del cese al fuego definitivo y al retiro de las tropas del Kremlin de las ciudades del oeste, así como de Kiev y otros puntos estratégicos. Para Zelensky y otros líderes del país invadido, una propuesta de ese tipo es absolutamente inaceptable, ya que equivale a ceder un tercio de su suelo al enemigo, pero en caso de un cese a las ayudas monetarias, no tendrán más opción que aceptar o enfrentar la destrucción total. Pero el político ucraniano va un paso más allá. De acuerdo con el gabinete de Zelensky, negociar con Vladimir Putin no solo es incorrecto,
sino que es una trampa, un primer paso para validar a los líderes totalitarios del planeta. El presidente ucraniano también dijo que Trump no entendía los objetivos del mandatario ruso. Creo que no conoce a Putin. Sé que lo conoció, pero nunca peleó contra él. El ejército estadounidense nunca luchó con el de Rusia. Nunca. Yo lo entiendo mejor. También complementó esa afirmación con un dato peligroso. Zelensky dijo a CNN que Putin está gastando miles de millones de rublos en difundir datos falsos sobre la guerra y que ha logrado utilizar la desinformación como arma e influir en el debate en Estados Unidos. Según esta teoría conspirativa, el Kremlin difunde videos y material en el cual se ve a las tropas de Kiev haciendo mala utilización del equipo donado. En particular, archivos donde los soldados rusos logran victorias aplastantes sobre la resistencia local, dando la idea que las inversiones multimillonarias de Washington son totalmente inútiles. The Ukrainian economy cannot exist without external support. The budget of Ukraine is balanced, the macroeconomic indicators are more or less even, but what helped them do that? It is all thanks to the multi-billion aid. 4 or 5 billion comes every month in loans, grants and assistance coming to Ukraine. Inflar el número de víctimas ucranianas es otro ejemplo de cómo Rusia está difundiendo narrativas falsas, dijo Zelensky. En respuesta a eso, reveló por primera vez el número de soldados ucranianos muertos en el conflicto hasta el momento: 31.000. Muchos analistas han cuestionado esa información, estimando que cualquier dato brindado de forma oficial por alguno de los bandos debe ser tomado con cuidado. Más allá de las dudas, el mandatario ucraniano dijo que era importante compartir la cifra porque ya estamos hartos de mentiras, y añadió que incluso algunos políticos estadounidenses han estado compartiendo números muy inexactos. Dicho esto, resulta clave tener en cuenta que el candidato a presidente norteamericano jamás ha referido a la performance de los hombres de Zelensky. Sus opiniones están mucho más ligadas al rol de protector de los intereses europeos que ha adoptado el tío Sam. El nuevo jefe del ejército de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, está elaborando actualmente 2 versiones de un plan sobre cómo proceder en la segunda mitad de 2024. Si Kiev continúa recibiendo la ayuda de Estados Unidos, podrá empezar a contraatacar a Rusia. Si no es así, tendrá que centrarse únicamente en defender las regiones que aún conserva. Esto podría sentar las bases de un eventual acuerdo totalmente favorable para Moscú. Putin podría terminar la guerra sumando varios kilómetros cuadrados a la extensión territorial de la Federación Rusa. En febrero de 2024, previo al envío del paquete de asistencia, Zelensky habló con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, y tuvo un intercambio optimista. Más adelante, ya con la entrega de material bélico concretada, el líder ucraniano se encontró con Joe Biden durante la reunión del G7. En aquel evento, los gobiernos de las principales economías del mundo se comprometieron a colaborar con el esfuerzo bélico de Kiev. No solo eso, sino que el mandatario norteamericano firmó un acuerdo histórico con su par ucraniano, mediante el cual se pautaba una colaboración mutua durante 10 años para mejorar las capacidades defensivas de Ucrania. Esto no solo incluye el envío de armamento, vehículos y equipo táctico, sino también el entrenamiento y el intercambio de inteligencia. Durante ese evento, Biden se dirigió de forma directa a Putin con un mensaje que parecía ser en nombre de todos los miembros de la OTAN. Pleased to share that this week the G7 signed a plan to finalize and unlock $50 billion from the proceeds of those frozen assets. To put that money to work for Ukraine. Another reminder to Putin, we're not backing down. In fact, we're standing together against this illegal aggression. Más allá de las declaraciones del candidato norteamericano, la gran incógnita es si ese documento de colaboración mutua será cumplido en caso de una victoria electoral republicana. Trump no puso su rúbrica en dicha acta y no sería sorprendente que decidiera ignorarlo por completo, dándole la espalda a Ucrania en lo económico, militar y estratégico.
El referente de Kiev se explayó en su postura sobre la presunta debilidad del gobierno norteamericano en caso de no continuar su apoyo, aclarando que no se tratará solo de Trump como individuo. Todas las instituciones de Estados Unidos se verán debilitadas en caso de entregar Ucrania en bandeja a Vladimir Putin. En la entrevista con The Guardian, Zelensky sentenció: sí, seguirá siendo poderoso, primero y principal porque su economía doméstica es fuerte sin ninguna duda. Pero en términos de influencia internacional, eso se reducirá a cero. Palabras duras y opiniones contundentes. Un potencial segundo mandato de Donald Trump podría alterar completamente el equilibrio geopolítico del planeta. Sus medidas proteccionistas y de cuidado fiscal que propician el desarrollo industrial por sobre la expansión militar tendrán que convivir con una estrategia cada vez más agresiva por parte de, por ejemplo, China. Más allá del conflicto en Europa y las históricas tensiones con Moscú, es importante tener en cuenta que el gobierno de Xi Jinping es la mayor amenaza económica para Washington. La industria de esa nación asiática crece a pasos agigantados, al igual que su fuerza naval y las intenciones de dominar por completo la zona del Mar Meridional y el Pacífico. Los aliados del tío Sam, como Corea, Japón o Taiwán, deben reconfigurar sus posturas y verificar que cuentan con todo el apoyo de Donald Trump para limitar la avanzada China. Otro aspecto interesante para analizar el futuro militar y comercial es que más allá de cómo termine la guerra en Ucrania, lo cierto es que Xi Jinping es el gran ganador de este contexto. Su país ha crecido constantemente, se convirtió en el principal socio económico de Rusia, pero supo mantener la distancia necesaria como para perpetuar una postura de país racional y dialoguista. En otras palabras, se posicionó como una de las voces más importantes en la mesa internacional, sin la necesidad de disparar un solo rifle y con muestras limitadas y tímidas de su alianza con la Federación Rusa. Las elecciones de Estados Unidos se celebran el 5 de noviembre de 2024 y al día siguiente el mundo de seguro tendrá una nueva dirección dependiendo del resultado de los comicios. Por el momento solo queda esperar y repasar las declaraciones de los candidatos y evaluar si las promesas de Donald Trump son reales. Would you give Ukraine weapons and funding if you were I would elected? sit down. Let me just put it a nicer way. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. How would you settle that war in one day? Because I'll meet with Putin, I'll meet with Zelensky. They both have weaknesses and they both have strengths. And within 24 hours, that war will be settled. It'll be over. Antes de concluir nuestro análisis, nos gustaría conocer tu postura frente a los dichos del presidente ucraniano. ¿Crees que tiene razón o es meramente una estrategia para asegurarse el apoyo monetario del tío Sam? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final de este análisis sobre el futuro bélico en Europa. Si te gusta este contenido y quieres seguir al tanto de todas las novedades, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.